Muy buenas tardes, mi nombre es Jenny Paola Reyes Alfonso. Hoy vamos a hablar sobre el laboratorio de farmacognosia. La planta que yo escogí es el eucalipto. La parte que se utiliza de esta planta son las hojas. Dentro de sus usos terapéuticos encontramos que son un cicatrizante, un antiséptico o un antitumoral. Dentro de las indicaciones encontramos que se puede realizar una infusión, unos babos de eucalipto o un aceite esencial. Dentro de los factores farmacoorgánicos encontramos el cultivo, la recolección y la conservación. Para realizar un adecuado cultivo, los suelos deben encontrarse sueltos, deben estar en un pH ya sea neutro o un pH ligeramente ácido. Es importante que estos suelos requieran de nitrógeno, fósforo y potasio, ya sea en una relación de 1, 0,6 y 1,6, que es lo que se recomienda. Además, debemos adicionarles ya sea hierro o magnesio. Eh, Estas plantas requieren 50 litros de agua al día y deben encontrarse en una temperatura ya sea de 18 a 25 grados. No toleran las heladas ni tampoco toleran los vientos. Para su adecuada recolección, debemos hacer una cosecha cuando el tallo ya se encuentre en un largo de 50 centímetros. No se debe realizar riego antes de 2 semanas de realizar la cosecha. Es importante tener en cuenta que las ramas en una solución ya sea de 2% de sacarosa y su follaje se debe sumergir por un tiempo de 2 horas en agua limpia. Este se debe almacenar a una temperatura de 5 grados. Para una adecuada conservación del eucalipto, debemos tener en cuenta que debemos realizar una poda cuando su tallo se encuentre a un largo ya sea de 0,8 a 1 metro y debemos cortar o despuntar las ramas para estimular la brotación. Para controlar la maleza, lo que se puede utilizar es glifosfato. Es necesario realizar el riego, ya sea por un mínimo de 15 minutos diarios, y debemos tener en cuenta la fertilización de nuestras plantas, ya que esto nos sirve para que los niveles del suelo mantengan su disponibilidad de los elementos. Existen 4 métodos de obtención de extractos. Uno de ellos es la maceración, en la cual las hojas se deben encontrar ya sean limpias y secas y se deben triturar y se deben colocar dentro de un frasco que se encuentre esterilizado, esto con el fin de evitar la propagación de microorganismos. Estas hojas se deben cubrir en su totalidad con aceite de oliva y se deben tapar y dejar por alrededor de 40 días. Para realizar una adecuada infusión debemos utilizar medio litro de agua con 6 hojas de eucalipto y llevarlo a ebullición. Para la decocción podemos utilizar 3 hojas trituradas y se dejan a ebullición dejándolas reposar alrededor de 10 minutos. Para una adecuada destilación debemos utilizar hojas frescas cortadas en trozos muy pequeños, los cuales se van a introducir dentro de la cámara y se deben someter a una corriente de vapor de agua. Lo que hacemos después es que esta esencia se debe ya sea condensar, recolectar y separar de esa fracción acuosa. Dentro del Vademecum encontramos que el nombre científico de nuestra planta es Eucalyptus globulus labr. La parte que utilizamos de esta planta son las hojas, y dentro de los usos terapéuticos que encontramos del aceite esencial y de la planta es que es un expectorante. Los principales constituyentes del aceite esencial es el terpinol, eh, el alcohol etílico, el amílico y el isomílico. Dentro de las plantas encontramos los terpenos, los tatinos, los ácidos fenólicos y los flavonoides. El Vademecum nos indica que el eucalipto, dentro de sus indicaciones, es un expectorante. Su posología va a ser siempre de modo oral y
Debemos tener en cuenta que dentro de las contraindicaciones nos indica que no lo pueden utilizar personas que se encuentren en estado ya sea de lactancia o embarazo, que tengan insuficiencia hepática o que tengan inflamaciones del tracto gastrointestinal. Bueno, acá encontramos nuestro mapa mental en el cual encontramos los metabolitos secundarios. Estos están relacionados con las acciones terapéuticas de las plantas medicinales. Aparte, son sintetizados a partir de los metabolitos primarios. Eh, Debemos tener en cuenta que no tienen un papel fisiológico determinado en el metabolismo de la planta y se utilizan como un mecanismo de defensa. Son de gran importancia tanto en la industria alimentaria, farmacéutica o cosmética, se emplean para curar enfermedades y se utilizan en productos fitoterapéuticos. También son conocidos como productos naturales. Al igual encontramos los metabolitos primarios. Estos son sintetizados a partir de nitrógeno, carbono y energía. Son compuestos en los cuales se encuentran en todos los organismos vivos. Un ejemplo de metabolitos primarios son los aminoácidos, los lípidos, las proteínas y también conducen a la síntesis de los metabolitos secundarios. Por otra parte, encontramos los ejemplos de los metabolitos secundarios. Encontramos los flavonoides. Estos flavonoides son metabolitos secundarios polifenólicos, no son solubles en agua y lo que hacen es atraer a los animales polinizadores. Esto lo hacen a través ya sea de su olor o de su color. También encontramos los tatinos, los cuales son empleados en productos que son cicatrizantes. Son útiles cuando sufrimos ya sea de gastroenteritis o diarrea y los podemos encontrar ya sea en frutas o en leguminosas. Por otra parte, encontramos las saponinas, los cuales facilitan la polinización de la planta. eh, Son parte importante de la defensa de las plantas y tienen una actividad hemolítica. Por otra parte, encontramos los terpenos, los cuales sirven para una protección alta de temperatura y aparte protegen los insectos. Estos actúan como un repelente para los insectos. Por otra parte, encontramos los alcaloides, los cuales debemos tener en cuenta que en dosis baja perdón, en dosis altas son muy tóxicos, pero en dosis bajas ayudan como relajantes musculares. Estos se forman a partir de aminoácidos y compuestos orgánicos de origen vegetal. Dale, muchísimas gracias.